¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es el diagnóstico psicopedagógico, pero para ello les sugiero que primero vean el video explicativo sobre la evaluación sistemática y bueno, podamos ver el papel tan importante que tiene dentro de un diagnóstico. Ahora vamos a ver el diagnóstico pedagógico, para qué nos sirve, cuál es el papel dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bueno, vamos a ver que es un medio que nosotros vamos a tener o un recurso para poder tener información respecto de un grupo o de una serie de individuos que forman parte de nuestro grupo y que nos van a permitir a nosotros reorientar nuestras actividades de enseñanza para favorecer el aprendizaje. Finalmente, eso es lo que buscamos. Es importante que nosotros hagamos una distinción en cuanto a lo que es la medición, la evaluación y la valoración. La medición, su nombre lo dice, tiene que ver con números, es un comparativo y es de carácter cuantitativo. Por otro lado, la evaluación tiene que ver más hacia cómo se está llevando el proceso, qué está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo está sucediendo, es decir, las características de ese proceso que se está dando, para finalmente llegar a la valoración, es decir, que nosotros podamos tomar decisiones acerca de lo que está funcionando y lo que no está funcionando o que hace falta para poder generar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Los puntos esenciales que busca un diagnóstico psicopedagógico es el primero, de carácter preventivo y predictivo. Saber cuáles van a ser esas limitaciones que de antemano conocemos, ya sea por edad, ya sea por a lo mejor procedencia de la escuela, características propias del sujeto y que nos van a permitir resolver en el futuro con las estrategias que nosotros vayamos determinando. Por otro lado, vamos a identificar entonces fortalezas y debilidades en nuestros sujetos para que entonces con base en ellas podamos ir aumentando actividades, disminuyendo actividades, haciendo cambios, incorporando o simplemente eliminando actividades que no son favorables. Lo que nos va a buscar este tipo de información es justamente generar cuáles son esas estrategias que nos están facilitando las situaciones de aprendizaje, pero también cuáles son esas situaciones que nos están generando ahí como obstáculos o como un cortocircuito en el aprendizaje. En esas también yo tengo que centrar mi atención para generar entonces un correctivo. ¿Qué tengo que cambiar? Si yo veo que mi decisión previa, por ejemplo, escriban un ensayo, no está generando la evidencia de aprendizaje esperada, probablemente es porque mi grupo sea más activo y quizá con una actividad tipo una obra de teatro sea más pertinente que el estudiante me pueda demostrar su aprendizaje que con un ensayo. Entonces, aquí es donde yo estoy corrigiendo la estrategia de enseñanza para que el alumno sí logre darme a conocer su aprendizaje. Hay niveles de diagnóstico, ¿no? De profundidad. Vamos a partir siempre de un colectivo, vamos a estar en un grupo, qué características tiene, cuáles son sus perfiles, pero de manera colectiva, para después analizar esa información y entonces identificar particularidades de ese grupo. Ok, ya vi que mi grupo es muy activo, pero ¿quiénes no son tan activos? Y son muy activos, pero ¿qué actividades entonces les tengo que poner? Porque a lo mejor yo como profesor incluso no soy tan activa, pero tendré que hacer las modificaciones pertinentes pues para lograr el aprendizaje que nosotros esperamos. ¿Cuál sería el proceso que tendríamos que seguir? La fase uno, pues es detectar la información que nos va a permitir saber si sí o si no se está aprendiendo y si mis estrategias de enseñanza están funcionando. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de distintos instrumentos. Pueden ser desde el clásico examen, como preguntas sencillas de carácter oral, un dibujo, o simplemente una actividad sin carácter formal de evaluación. Puede ser desde un pequeño debate, puede ser a lo mejor una pequeña danza, una sugerencia de alguna película que me permita a mí saber si los alumnos
están teniendo dominio o no de el conocimiento que yo estoy generando dentro de la materia o dentro del aula al que fui asignado. Finalmente, en la parte 3 vamos a ver, ok, ¿qué de lo que yo estoy enseñando está funcionando y qué de las características que tiene mi grupo yo estoy incorporando en mi clase? Aquí no se trata de que el estudiante tiene que ajustarse al profesor, sino más bien que el profesor se ajusta a las características de su grupo. Y entonces voy a diseñar un plan de acción. ¿Qué cambios son los que yo tendré que hacer en mi planeación para entonces poder lograr ese objetivo de aprendizaje? Y finalmente hago una evaluación de esa decisión nueva que tomé, si funcionó o no funcionó. Porque a veces damos por hecho que con un pequeño cambio es suficiente, pero a veces necesitamos un cambio más radical. Es importante considerar que nuestro estudiante, antes de ser estudiante, es un ser humano, es un sujeto que va a tener diferentes características que le pueden ser favorables o desfavorables para el aprendizaje de la materia o del conocimiento que se tiene que generar. Entonces, hay que ver cuáles son esos rasgos de carácter individual, pero en cada uno de mis estudiantes, para que entonces ahora sí yo lo vea como un estudiante, pueda empatar como sujeto cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus fortalezas en la academia, pero como sujeto cuáles son sus debilidades y cuáles son también sus debilidades dentro de la academia. Y entonces, lejos de juzgar, vamos a entender por qué tiene los resultados que tiene y no los resultados que nosotros estamos esperando. Ahora, hay dos formas de evaluar. El primer enfoque sería el modelo psicométrico, donde es un modelo tal cual como nos dice aquí, cuantificable. Son preguntas de opción múltiple donde nos van a dar resultados de carácter numérico, estandarizado y que nos van a permitir clasificar o categorizar a mis estudiantes de acuerdo pues a los resultados que está teniendo. Y entonces son más limitadas, son más numéricas en cuanto a la información que me está dando. En cambio, el paradigma de modelo evolutivo, este va a ser más de carácter personal. Sí puedo tener ciertas preguntas guías, ciertos conocimientos que yo espero que el estudiante tenga, pero aquí ya va a depender de cada sujeto pues los resultados que está teniendo. Entonces, el otro podríamos decir, el enfoque del modelo psicométrico es más estandarizado y este es más individualizado, personalizado. Y entonces los resultados obviamente van a ser muy particulares y no se pueden comparar porque las respuestas pueden variar de manera infinita. En cuanto al comparativo, ¿qué podríamos ver? Bueno, en cuanto a el psicométrico, aquí lo que se va a centrar son en hacer ahora sí que un mayor foco en cuanto a qué son diferentes de lo que deberían de ser en cuanto a sus conocimientos, qué conocimientos deberían de tener y cuáles no tienen. En cambio, aquí es más bien por qué tienen esos cambios o por qué no tienen esos conocimientos. Aquí es cuántos conocimientos tienen, por qué tienen esos conocimientos. En cuanto al diagnóstico, dices más de carácter descriptivo, pero no explicativo. Exacto, nos van a dar estadísticas y números. En cambio, aquí es todo lo contrario, nos va a dar una explicación de por qué es como es. En cuanto al desarrollo, pues bueno, efectivamente el modelo psicométrico es estadístico, nos va a dar gráficos, nos va a decir en qué son fuertes, en qué son débiles, cuándo son fuertes, cómo va su progreso, pero en cuanto a números. En cambio, aquí sería la explicación del por qué están sucediendo esos cambios, por qué es que se generaron esas fortalezas o esos estancamientos de aprendizaje. Finalmente, lo que se está buscando es identificar en el estudiante, pues esas diferencias que pueda tener de manera individual o de manera colectiva. Y bueno, aquí vemos a manera ya final de síntesis, pues las similitudes que hay en cuanto a estos enfoques.
Pero lo más importante es que nosotros veamos que un diagnóstico psicopedagógico me va a permitir conocer por qué mi estudiante está teniendo ese rendimiento y ese aprovechamiento de las clases por sobre que yo solamente lo esté evaluando o midiendo y diciendo, bueno, pues saco tal calificación. Aquí me va a permitir entonces un diagnóstico hacer todas las modificaciones pertinentes para que ambos, tanto el docente como el estudiante, logren el objetivo de aprendizaje. Bueno, chicos, hasta aquí este video. Posteriormente les posteo otro video sobre la explicación de su trabajo final.